y no sabemos cuánto sigue, cómo sigue. ¿Hay alguna, digo, usted que es un especialista, usted tiene alguna, no digo pronóstico porque es feo, pero alguna mirada en particular, dos, tres claves en particular? Dice, bueno, llegamos al día 12, ¿por qué? ¿Cómo creo yo que puede seguir? Bueno, yo creo que estamos en plena espiral. Acá hay una decisión muy fuerte del premier Putin. La resistencia ha sido la gran sorpresa, creo que lo incluye a él en la... Nos sorprendió el premier Putin a todos con la invasión. Hasta el lunes de la semana pasada, yo creo que la convicción más absoluta, y me incluyo, en un club que no me siento solo, porque creo que incluyó a los mayores dirigentes de Estados Unidos, de la Unión Europea, incluyendo al presidente Macron, era que no había invasión, que había una presión muy fuerte para forzar una mesa de negociación que llevara a un acuerdo sobre un estatus especial para Ucrania, muy probablemente alrededor del concepto de Finlandia, otro país tapón, entre medio de la Unión Europea y Rusia, con un modelo muy exitoso, es decir, con mucho progreso, bienestar, buena relación con Rusia y con la Unión Europea, inclusive es integrante de la Unión Europea. Hay que recordar que hasta ahora Ucrania no estaba en la Unión Europea porque la Unión Europea no quería que estuviera. Este enorme granero, esta Argentina, ubicada en su frontera, era un gran problema para los lobbies agrarios dentro de la Unión Europea. Entonces, ahora medio están forzados... Bueno, hoy de hecho dicen que iniciaron la... Patrocinan, pero esto es con forceps para la propia Unión Europea. La que quiso que estuviera Finlandia, está Finlandia, no está en la OTAN, está desmilitarizada. Sí, claro. Por eso yo planteaba que el modelo, en buena medida, era el modelo finlandés. ¿Qué pasó entre medio de esta exitosa presión? Porque la mesa estaba servida para que Putin realmente tuviera un éxito diplomático mayor en un momento donde la negociación exitosa lo instalaba en la cúspide de la pirámide del poder al lado de Estados Unidos y de China. Porque el proyecto es diferente. Este es un proyecto de Putin y de volver a ocupar Rusia el lugar que ocupaba la Unión Soviética hace 30 años. Exactamente. Estaba ahí. La verdad yo no tengo explicación por qué de una mesa servida para él, donde indudablemente hubiera ganado la negociación. Si no ganaba el 100% de lo que quería, ganaba el 80% de lo que quería. ¿Qué pasó que forzó a esta decisión que termina? Ya estamos muy cerca de 2 millones de refugiados. La expectativa es no menos de 5 millones de refugiados, ciudades destruidas. Sí, bombardeos civiles, digamos, una cosa... Es un espanto. Recurrir, como algunos hacen, a la justificación histórica de los errores que cometió la OTAN, etcétera, yo creo que no hay lugar. Bueno, eso es anterior que se puede analizar, pero acá hay un hecho... No tiene sentido. Acá estamos frente al que produjo la invasión, el mayor responsable, y hay un mensaje de Estados Unidos y de la Unión Europea a Rusia, ya no a Putin, a Rusia de que está la mesa servida. Hay un lugar para que Rusia recomponga este cuadro y sin lugar a duda encontrar un espacio importante para esta vieja nación y nuevo Estado. Ucrania como Estado tiene 30 años, de los cuales los últimos 8 estuvo en una virtual guerra civil entre el sector prorruso y el pro-occidental. Pero esto es una característica de Europa, está lleno de países y de regiones con tensiones étnicas, nacionales, España, Cataluña, en la zona vasca, en Bruselas, los valones y los flamencos, el Tirol en Italia, galeses, escoceses e ingleses en Inglaterra, más Irlanda. O sea, Europa como tal está llena de estos conflictos y ha encontrado la forma de, con un nivel de vida extraordinario, que las comunidades con sus diferencias puedan vivir juntas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el destino que debería haber ocurrido. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Aguilar? No, yo creo que esto termina en esto. Desgraciadamente lo que no sabemos que termina en esto. ¿Termina en esto qué es? ¿Un gobierno de transición? ¿Es un gobierno prorruso? Termina en una situación donde Ucrania va a encontrar su destino, está sufriendo como todo nuevo Estado, lo están pariendo desgraciadamente con mucho dolor, pero después de todo este sufrimiento va a venir una Ucrania
que se va a integrar a Europa, sin lugar a duda, porque esa es la Por lo menos voluntad. una parte de Ucrania. Yo diría que al final también, Zelensky, además de ser judío, habla mejor ruso que ucraniano. Es decir, y sacó 73% de los votos. Bajó al 30% porque tuvo problemas de gobernabilidad, pero ahora están arriba del 90% su consenso. Es decir, de esta tragedia, que nadie quiere, por supuesto, y que el pueblo ucraniano va a pagar una factura enorme, que incluye algunos errores propios y la locura de Putin, va a salir una situación donde vamos a estar en una situación muy cercana a Finlandia. Yo creo que no va a ser con Putin en la mesa de negociación. Porque, a ver, usted decía recién, de esto Ucrania va a salir de alguna manera, y esto para Putin, ¿prevé usted que puede tener algún costo ulterior? Sí, yo creo que sin lugar a duda, y no va a ser por los opositores a Putin, sino por los socios de Putin. Por los Los más opositores en Rusia, dice usted. Claro, no, pero no por los opositores, sino por los socios de Putin que hoy están sufriendo todas las consecuencias de las presiones económicas. En ese sentido, hoy una nota de Thomas Friedman del New York Times planteaba, ¿y China qué vas a hacer? ¿No? Porque China hasta ahora, digamos, bueno, aparte tiene una situación particular en lo que respecta a su relación con Taiwán. Claro, pero China tiene un dato muy importante. Nunca puede ser socio de esta aventura porque esta aventura empezó con el reconocimiento de 2 provincias que se autodefinieron como independientes durante 8 años y que Rusia ahora recién definió como independiente. Tampoco se mostró en contra. No, porque la política china tiene particularidades, eso sería motivo de otra larga conversación. Pero este no es el partido de China, yo no tengo la menor duda, salvo lo que ya ha ofrecido, se lo ha ofrecido a Estados Unidos, a la Unión Europea, que es la mediación, utilizar esa relación importante, hegemónica. Nunca al margen de algunas locuras argentinas de creer que había un bloque ruso-chino, primero sería chino-ruso. Sí. China es 12 veces Rusia hoy en términos de importancia, o más. Sí. Por lo tanto, seguro que ruso-chino no es. Para China, en ese sentido, este conflicto lo balconea, el dato de abstenerse es una abstención muy costosa para Rusia. La abstención no es un costo para Occidente ni para Estados Unidos. No todos lo leen de la misma manera, ¿no? Bueno, yo les doy... No, está muy bien. En mi lectura, ¿no? Puedo estar equivocado. Sí. Ahora, en mi lectura ya ofreció que esa buena relación de abstención, en el caso de China, es un mediador para la recomposición final de este escenario. O sea, creo que va a ayudar a recomponer el escenario que yo llamo post-Putin. Guelar, ¿cómo fue la respuesta, cómo ve la respuesta de Estados Unidos y de Occidente en términos de ir más por lo económico, digamos, cortarles el clearing bancario, sanciones económicas y comerciales, que ir a poner el cuerpo? Digo, ¿cómo? Bueno, yo creo que es una buena salida, porque recordemos que en los últimos 12, 13 días, el premier Putin ha utilizado más la amenaza expresa de utilizar las armas nucleares que en 50 años de Guerra Fría, Khrushchev y Brezhnev. Eso es por la economía. Eso es por las sanciones económicas. No, pero el estar permanentemente anunciando y diciendo, primero diciendo la intervención militar, aunque sea convencional, porque recordemos que hubo una tercera guerra mundial, que fue la Guerra Fría, del 46 al 91, pero ahí hubo pacto, un pacto muy sólido entre Estados Unidos y la Unión Soviética de no usar el armamento nuclear. O sea, pelearon en América Latina, con el presidente en Cuba, en África, en Argelia, en Angola, en el Medio Oriente, obviamente el sudeste asiático en Vietnam, en Corea, pero nunca hubo utilización ni amenaza de usarlo. Sabíamos que estaba, pero no había utilización. Ahora, por primera vez, Putin está rompiendo ese acuerdo. Dice, ojo, primero lo dijo, si hay intervención militar convencional, justificaría que él utilice armamento nuclear. Ahora ya está amenazando con que las medidas económicas son medidas de guerra equivalentes que podrían también producir. Yo creo que esto se llama desesperación. Bueno, eso lo iba a preguntar. Digo, esta escalada tiene que ver con lo que usted decía al comienzo, de que quizás haya sido una de las cuestiones no previstas cuando se inicia esta aventura, que es
bueno, hay una resistencia mayor que la que creíamos, hay una logística que no funcionó quizás como se preveía, Rusia es la potencia que es, pero en algún plano no es tanto como se creía. Claro, pero siempre las comparaciones son odiosas. Hay mucha gente que está comparando a Putin con Hitler, por ejemplo. No, bueno, sí. Yo creo que es una exageración, es otro tema. Yo más bien tiendo, salvando todas las distancias, a compararlo con Galtieri. Es decir, la legitimación después de 22 años de gobierno con desgaste interno, utilizar la clavija nacionalista. Recordemos que Ucrania, para muchos rusos, es el origen de la madre Rusia. Sí. No es Moscú, es Ucrania. Entonces, ese sentimiento nacionalista, sabemos que cuando los dirigentes bajan la clavija nacionalista, es normalmente porque están con problemas y necesitan el impulso ultranacionalista. La verdad no lo estamos viendo. Estamos viendo minoritariamente, pero con 7.000, 8.000 detenidos, sí. Manifestaciones en contra. Sí, básicamente uno los ve en Moscú y San Petersburgo, ¿no? Dos grandes. 7.000 científicos de primera línea firmando una solicitada en contra de esta invasión, y no se ven no se ven ni siquiera la plaza llena de Galtieri. Recordemos que Galtieri llenó una plaza de Mayo. Absolutamente. No se ve eso. Nos falta información, pero yo no veo un entusiasmo ruso inflamado por decir volvemos al origen, al zar. No se ve ese dato. Por lo tanto, yo creo que estamos más al final del ciclo Putin, no al final del ciclo Rusia. Rusia es una gran nación, es 2 veces Estados Unidos, riquísima en recursos que el mundo necesita, que pasan por el oro, por el petróleo, por el gas, por la alimentación. No hay ninguna duda que no va a desaparecer en esto Rusia. Al contrario, yo creo que Rusia terminará esta transición, que empezó con Gorbachev, pasó por Yeltsin y volvió la KGB y a esta fantasía de volver a ser la Unión Soviética, bueno. Y se transformará en una nación muy importante, va a estar en la cúspide del poder. Hay un lugar, hay una silla que está esperando a la Rusia post-Putin. ¿Cómo cree que jugaron las redes en esto? Digo, la pregunta es, ¿no estaremos viendo de Occidente una película que por ahí no la están viendo en Rusia? O seguramente no la están viendo en Rusia y no entendemos bien lo que está pasando. Pero ya hay redes también en Rusia. Yo creo que lo que hay es una reacción del siglo XXI. Es decir, este conflicto era la invasión en Hungría en el 56, sí. La invasión de Checoslovaquia del 68, de Afganistán en su momento. Un conflicto típicamente de Guerra Fría y del siglo XX. Parece que atrasa, claro, que atrasa el siglo XXI al siglo XX. Y en Rusia está lleno de modernidad también. O sea, Rusia no es un lugar anquilosado, se modernizó, ha habido cambios muy importantes en Rusia. Hay una transición, no podemos decir que es una democracia convencional occidental, pero ha habido mucho movimiento. ¿No le reconoce, y uno puede resultar antipático con esta pregunta, ¿no cree usted que de alguna forma, y después de lo que fue la caída del muro, la virtual desintegración del Estado ruso, que Putin repuso en el imaginario colectivo de los rusos la idea del país potente? Pero eso hubiera ocurrido probablemente si hubiera habido un desfile en Kiev en 24 horas. O sea, si hubiera sido un golpe letal y muy eficaz, seguramente él hubiera gozado de una gran fiesta en Rusia y ahí hubiera dicho, bueno, ahora nos sentamos a negociar, ya está. Un gobierno en manos de algún amigo, que el mundo hubiera tenido que aceptar, un Zelensky o muerto, que no se lo deseo, o presidiendo un gobierno en el exilio, pero de esa situación él hubiera salido ganador. Ya esta transición de 12 días, con todo lo que han visto en todo el mundo, incluyendo en Rusia, estas escenas de destrucción y de una resistencia heroica. O sea, Zelensky no era un dirigente importante hasta hace 10, 12 días. Al contrario, no era ni siquiera prestigioso en Ucrania. Hoy es muy prestigioso en Ucrania y muy prestigioso en el mundo. Yo creo que la derrota de Putin está garantizada, es una cuestión de tiempo. Hay una cosa que no se cortó y es el gas.
El gas Bueno, de ahí- Rusia y de Ucrania. O sea, un gasoducto se frenó, pero hay otro que sigue y sigue abasteciendo a Alemania, Hoy básicamente. a mí me tocó inaugurar un curso que tengo en la universidad sobre política exterior argentina y americana. Entonces, con los jóvenes de tercer año de la universidad, hablamos de este tema. Y es esto que algunos llaman que es Realpolitik. Realpolitik. Otros que dicen que esto es hipocresía. Mucha gente no usa Realpolitik, dice, no, la hipocresía de los grandes poderes. Hay un dato real. Le compró ayer barcos con petróleo China, pero al contado. O sea, cumplió con la no utilización del SWIFT. Se lo pagó al contado porque necesita el petróleo. Y el gas tampoco se cortó. ¿Por qué? Porque Rusia necesita venderlo y Europa necesita comprarlo. Entonces uno dice, en todos estos momentos de confusión, Sí. es cierto, hay Realpolitik, hipocresía, si alguien lo quiere llamar así, pero en la práctica se cruzan, no hay buenos y malos. En el fondo somos todos malos. Yo soy un convencido que el sistema nos Comparto mejora. plenamente. Plenamente, Pero sí. entonces de esa En todo maldad... caso, la diferenciación sería entre malos y peores. Claro, bueno, eso sería bueno que además lo utilizáramos en la Argentina para saber que los males del pasado nos tiene a todos como protagonistas. Y eso. Tema de Estados Unidos, ¿no? Que pareciera que mejoró un poquito la relación con Venezuela en las últimas semanas por el tema del petróleo, ¿no? Bueno, También mandó tiene que una ver. misión. Exactamente. Bueno, pero todo esto que uno dice, ¿cómo puede ser que en el... Sí, puede ser. El mundo de la política internacional requiere una gran serenidad que va desde el Papa, que también la tiene, Estados Unidos. El que la perdió fue desgraciadamente Putin. Y el que se calienta, como Pierde. dice... Como pierde. decía Menem. Exacto. Perdón, y en este mareo general, ¿dónde estuvo la Argentina? No, la Argentina hizo la paparruchada 3 semanas antes de ir a poner a la Argentina como base para las operaciones En América Putin, Latina. En América. Y decir públicamente que quería romper y que quería el apoyo ruso para romper con el Fondo Monetario y con Estados Unidos. Bueno, no comments frente a eso. Yo creo que no hay nada para decir, creo que se habló mucho, ustedes hablaron también Sí, sí, sí. del tema, un papelón. Como que ayer el presidente haya dicho que desprecia al Fondo Monetario en el medio de esta negociación. Yo no sé cómo puede hacer para despreciarlo a quien le está pidiendo dinero, para atacar a la oposición a la que le está pidiendo apoyo. Hay un problema, yo digo, este no es un problema ideológico, no es un problema geopolítico, es junta médica. Es duro planteado así, pero no hay otra explicación. Gracias, Gelar, por esta Gracias, Gelar.